más a nuestro canal de cocina. El día de hoy vamos a cocinar juntos un platillo de mi tierra natal. Un platillo que es representativo sobre todo en la cena de fin de año y en la Nochebuena. Sin embargo, se puede comer durante todo el año. Me refiero al arroz moro. Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de cocina. La característica fundamental que tiene la preparación de arroz moro es que se cocinan juntos los frijoles. ¿Pero qué tipo de frijoles? Frijoles negros. ¿Con qué? Con arroz blanco. Aunque hay personas que lo llaman también moros con cristianos, realmente o técnicamente la preparación de moros o cristianos se cocina el arroz blanco por una parte y los frijoles negros por otra. Entonces en el plato lo juntamos y entonces da lugar los moros con cristianos. Aunque de igual modo esta mezcla se le llama arroz con frijoles, que es como más común se le denomina. Están estas dos teorías, bueno, pero más allá de la nomenclatura, pues tenemos dos versiones exquisitas de este platillo. Equivocadamente al arroz moro o el moros con cristianos se le llama muchas veces congrí. Sin embargo, realmente el congrí es con un tipo específico de frijol, con el frijol que llamamos en Cuba frijol colorado. Es un frijol más rojizo y bueno, como ya habíamos dicho, el arroz moro se hace con el frijol negro. La palabra congrí está compuesta de dos vocablos. Uno, cong, que era como se denominaba en África los frijoles, y ris de arroz. Según Fernando Ortiz, este vocablo o esta preparación llega a Cuba de las manos de los inmigrantes haitianos después de la revolución de Haití. Llega a Cuba y en Cuba se desplaza por toda la isla y todavía más allá se tienen las diferentes versiones. Una de ellas es precisamente el arroz moro. Pero también se pueden cocinar lentejas con arroz, bueno, todo tipo de leguminosa con el arroz podemos hacerlo en Cuba. A pesar del origen humilde que tienen estos platillos creados precisamente en los barracones de esclavos, y esto tiene un porqué. Una de las cuestiones que se ha descubierto, que se ha descrito por varios autores inclusive, es que a los esclavos sí se les balanceaba la alimentación, porque eran una adquisición valiosa para sus dueños. El arroz con los frijoles es un complemento ideal. Las proteínas de origen vegetal que posee uno son complementadas con los carbohidratos del otro y por lo tanto los hace muy rico en nutrimentos. Cuestiones que hacían mucha falta, sobre todo para el duro trabajo y para que pudiera rendir en el trabajo en el campo. Por lo tanto, esta mezcla de estos dos elaboraciones, ya sea cocinados juntos o por separado, se convirtió en parte de la base de la alimentación y de la cultura cubana. La denominación de moros y cristianos es muy sencillo su origen. Los moros se referían a los árabes de tez más oscura y los cristianos de piel más blanca. Por lo tanto, esta unión del frijol negro con el frijol blanco pues es llamado precisamente moros y cristianos, que se sintetiza al cocinarse junto como arroz moro. Sin embargo, existe, bueno, también evidencias que en el siglo XIX a la mezcla de los frijoles negros con el arroz blanco le llamaban voluntarios y bomberos, puesto que en la época en Cuba los voluntarios vestían de blanco y los bomberos vestían de negro.
Vamos entonces a cocinar, no sin antes conocer los ingredientes. Para el arroz moro vamos a emplear arroz blanco, caldo de frijol, grano de frijol, aceite de oliva, puré de tomate, chicharrón de cerdo, ajo, cebolla, comino, pimienta, orégano, laurel y pimiento verde. Para la cocción de este arroz moro voy a utilizar la olla de cocción lenta, aunque podemos usar una olla arrocera, podemos usar una cazuela o cazuela de barro, de hierro fundido. Bueno, ahora sí cualquier utensilio donde se pueda hacer un arroz la podemos hacer perfectamente. En mi caso lo voy a hacer porque garantizo ciertas cuestiones. Uno es la rapidez con que la vamos a hacer este arroz moro. Comenzamos haciendo el sofrito. Para esto, bueno, destapamos y vamos a buscar el arroz y vamos a comenzar a calentar entonces nuestra olla de cocción. Lo primero que voy a adicionar es el aceite de oliva y posteriormente voy a adicionar los chicharrones. Los chicharrones para que se sofrían y si tienen algo de grasita que la suelten, porque recordemos que el orden de sofrito, que es importantísimo, lo primero son todas las grasas. Vamos a añadir el ajo. El ajo es liposoluble y vamos a sofreírlo para que suelte sus aromas y su sabor. Es el turno de la cebolla, que vamos a sofreírla hasta que transparente. Ya podemos identificar estos olores de la cocina cubana, estos que dan el ajo y la cebolla sofrito. Vamos a añadir entonces el pimiento verde. La cebolla soltó algo de su jugo, de su agüita, y bueno, con ella vamos a ablandar el pimiento. Añadimos entonces poquito de puré de tomate. A mí me gusta, yo sé, ahorita voy a hablar de todas las versiones que existen, o todas, no, muchas de ellas. Hay quien no le gusta el tema del puré de tomate. Por otra parte le puede añadir vino seco. Bueno, es cuestión también del gusto de la región del país donde se elabore el arroz moro. Adicionamos el arroz. Este tipo de arroz a mí me gusta usarlo mucho, sobre todo en estas ollas, porque se degrana muy bien. A mí en lo particular me gusta un poquito más degranado el arroz moro, el congrí. Sin embargo, en otras regiones les gustan más lo que llamamos los arroces asopados, ¿no? O asopados, pero bueno, le ponemos el apóstrofe y queda asopado. Este arroz asopado es un poquito más pegajoso, es más aglutinado como tal. Bueno, sofreímos el arroz junto con todo esto para que el grano propiamente vaya también, al grano se le vaya adhiriendo el sabor. Voy entonces a adicionar el grano de frijol que ya está ablandado, y quiero, bueno, comentarles que a mi gusto, yo ablando los frijoles con una hoja de laurel, con un pedacito de cebolla y las puntitas del pimiento verde. Esto le va a dar un increíble sabor al frijol como tal. Hago una mezcla rápido sin mover mucho para no destruir el grano. Y voy a añadir entonces el líquido, el caldo de los frijoles. Bien, ¿qué proporción estoy usando? Una medida de arroz, que en este caso son 2 tazas, pero bueno, una medida de arroz por 1,5 de frijol cocido y 2 medidas entonces de líquido, en este caso el caldo de los frijoles. Ya tenemos ya el caldo introducido a la olla y es hora entonces de añadir las especias. Tenemos aquí comino previamente tostado que vamos a añadir a nuestra preparación. Pimienta, orégano y laurel. Por último, ¿qué le vamos a hacer? Rectificar el sabor de sal. Añadimos sal. Ahora movemos
para que se amalgamen todos los ingredientes sin mover mucho el arroz. No me gusta moverlo, solo al principio, durante no, a no ser que sea un risotto, pero es una preparación muy diferente. Necesitamos que quede desgranado. Probamos el punto de sal. Sí le va a faltar un poquito más. Y listo. Ahora vamos entonces a cerrar la olla y programar la cocción. Cerramos la válvula y programamos por 12 minutos de cocción. A los 12 minutos va a estar listo nuestro arroz moro. A pesar de ser esto un platillo nacional, realmente la cocina cubana la podemos dividir, bueno, sí por provincias, pero realmente por regiones. Existen 3 regiones fundamentales que incluso en la época colonial así estaba dividida la isla, que es Occidente, Centro y Oriente. Gastronómicamente esta es la mejor división que podamos utilizar, puesto que hay muchos puntos en común dentro de estas regiones. Por ejemplo, el arroz moro es más consumido en Occidente. En el Oriente se suele consumirse más el arroz con gris. En el Oriente se suele consumir un poquito más, digamos, asopado, cuando el gusto del Occidente es un poquito más suelto el arroz. Otra cuestión que puede cambiar de región, esto no quiere decir que alguien en una región o en alguna localidad lo prefiera también, estoy hablando a modo general. Es el tipo de grasa. En el Oriente se suele utilizar más la grasa del cerdo, sin embargo en Occidente, bueno, un poquito más los aceites, prefiriéndose el aceite de oliva, pero pudiéndose utilizar cualquier tipo de aceite de origen vegetal. Otra diferencia que puede haber entre estos tipos de arroces compuestos también, como le podríamos nosotros llamar, es si usamos cárnicos o no. Bueno, existe un tipo de arroz que se hacía con jamón, incluso con jamón serrano. Este es llamado arroz colonial. Este arroz con gris colonial, tenía esta característica. También se puede usar tocino, lo que lo llamamos bacon en Cuba. También se puede utilizar chicharrón, incluso masitas de cerdo frita he llegado a ver en algunas localidades. Esto es al gusto, esto es según también lo que vamos a tener en la casa en ese momento y según la costumbre de cada hogar o la tradición de una región. Otros ingredientes también pueden variar de una cocina a otra. Por ejemplo, el pimiento. El uso del pimiento verde que yo estoy empleando en mi preparación también puede ser sustituido por pimiento de otros colores. Incluso hay cocineros que combinan los colores de los pimientos, puesto que dan cierto sabor. Aparte de los pimientos, que en Cuba le llamamos, pimiento morrón o ají pimiento, porque en Cuba la palabra prehispánica para lo que conocemos en México como Chile es precisamente ají. Utilizamos otros ajíes, el ají cachucha, que es un ají más pequeño, es un ají de todos los colores, sin embargo tiene un sabor muy intenso, no pica tampoco. Y otro que podemos utilizar que tiene un poquito menos de sabor es el ají chay, que es más alargado, tampoco pica. En la región del Oriente podemos utilizar, por ejemplo, el cilantro. También se puede utilizar el culantro, que es una hoja que tiene como espinitas o piquitos a los lados, que también da un sabor muy intenso. Otra hierba que se puede utilizar o emplear es la que llamamos allá en Cuba orégano de la tierra, que tiene un sabor muy parecido al orégano. Incluso se utiliza machacado en mortero también en muchos lados. O sea, yo el sofrito lo hice cortando todos los elementos. Sin embargo, en muchas casas y muchos cocineros
también suelen majarlos en el mortero. Y esto, ¿a qué voy? Que existen disímiles, existen múltiples maneras de hacer este tipo de arroces. Cada cocinero, cada casa, cada hogar tiene su sello y su tradición. Ya han pasado los 12 minutos de cocción del arroz. Ya se le escapó el vapor y vamos ahora a destaparlo. Y vamos a descubrir este maravilloso manjar. Vamos a ver que ha quedado perfectamente desgranado y cómo se nos deshace realmente grano por grano. Recordemos que esto es nada más a mi gusto, pero si a alguien le gusta sopado y todo esto, pues entonces no habría ningún problema con que quedara así. Quedó también sobre lo oscurito. Hay regiones que, bueno, va a quedar un poquito más claro. Eso es a gusto de cada quien. Bueno, ahora iremos entonces a servirlo. Lo voy a acompañar con ropa vieja que ya hice y podemos ver el video aquí en mi canal, y plátano maduro frito. Y decoramos con una ramita. Ya está listo nuestro arroz moro. Espero les haya gustado. Yo disfruté muchísimo, como siempre, hacer este platillo, y más que es algo de mi tierra que comparto con ustedes. Si te gusta o les gusta lo que estamos haciendo, si realmente lo valora, suscríbase. Nos vemos en la próxima, así no se va a perder ningún video.